Bienvenidos a un nuevo curso de Volkswagen Televisión. Hoy vamos a ver los principios básicos de la electricidad. Hace poco vieron un curso que trataba de la tensión, la corriente y cómo funcionaba con las resistencias. Hoy hablaremos de 5 averías eléctricas que pueden aparecer en un circuito y cuál es la mejor manera de localizarlas. Para este curso nos acompaña Marco Schlegel. Hola, Marco. ¿Cuáles son estas 5 averías eléctricas? Hola, yo también quiero darles la bienvenida. El tema que realizaremos es la segunda parte sobre principios básicos de la electricidad. Hablaremos de 5 averías eléctricas: interrupción, resistencia elevada, cortocircuito a positivo, cortocircuito a masa y también cortocircuito entre sí. Les queremos enseñar los principios básicos de la electricidad y cómo aplicarlos en la localización de averías. A continuación, verán en vídeo qué le pasa a una clienta con su vehículo. Buenos días. Buenos días. Tengo un problema en el faro. ¿Podría echarle un vistazo? Sí, con mucho gusto. ¿Puede ponerlo en marcha? Sí. Oh, no funciona. Creo que necesitaré mi útil especial. Ya sé dónde está el problema. Enseguida lo arreglo. Gracias. No tenemos nada en contra de los métodos alternativos, pero muchas veces tienen sus limitaciones. Ustedes hubieran comprobado primero la lámpara, y si no estuviera fundida, se encontrarían con una de las averías eléctricas más frecuentes en un circuito eléctrico: una interrupción. Queremos analizar el circuito de la luz de cruce. Este es el esquema eléctrico, ¿verdad, Marco? Antes de comenzar con la localización de averías, hemos buscado el esquema eléctrico correspondiente. Lo hemos simplificado un poco para poder examinarlo juntos. M5 es la luz del intermitente, M1 es la luz de posición y M29 es la luz de cruce, la que reclamaba precisamente la conductora que hemos visto en el vídeo. Si analizamos este esquema eléctrico con más detalle, verán que las 3 lámparas tienen el mismo cable derivado a masa y un punto de masa común. Es decir, podemos descartar la masa como fuente de la avería. Podemos verlo de nuevo simplificado en este tablero. A partir de ahora, Marco lo utilizará para dar sus explicaciones. Sí, hemos intentado reproducir el esquema eléctrico en este tablero. En rojo hemos marcado el lado positivo y en negro el lado de masa. Esta bombilla es de 3 vatios, representa la lámpara del intermitente, y esta es la luz de posición. Aquí vemos, igual que en el vídeo, que la luz del cruce no funciona. Las interrupciones eléctricas se pueden producir rápidamente en un circuito eléctrico. Es suficiente con que un conector se suelte. ¿Cómo se puede detectar? En primer lugar, para realizar una localización de averías, deberíamos empezar con la reproducción de la avería, es decir, con la reclamación del cliente. Activo el interruptor y la bombilla no se enciende. Hemos comprobado la bombilla y también hemos descartado la masa, porque en el circuito eléctrico hemos comprobado qué consumidores están comunicados a esa masa. El siguiente paso es comprobar el fusible y se puede comprobar muy bien con una medición de resistencia. Para ello desmontaré el fusible. Debo seleccionar en el multímetro la medición de resistencias. Se está conectando. Ya está listo. Si el fusible no está fundido, debemos obtener una resistencia de unos 0 ohmios. Eso indica que el fusible está bien. Lo volvemos a montar.
La avería se debería buscar en el lado positivo. El multímetro lo ajusto a la escala de voltios. La punta de medición negra va a masa y debemos mirar si hay tensión delante del consumidor en el lado positivo. La tensión es muy baja, del orden de los milivoltios, es decir, no hay tensión. Debemos buscar diferentes puntos de medición. Por ejemplo, detrás del fusible. Sigue sin haber tensión. Si comprobamos la tensión detrás del interruptor, veremos que hay 12 voltios, aproximadamente 12,6 voltios. Antes he olvidado mencionar que la tensión batería se debería medir antes de realizar todos estos pasos. Es decir, 12,6 voltios. En esta avería la interrupción se encuentra entre el interruptor y el fusible. La interrupción puede estar delante del consumidor, en el lado positivo, y también puede estar detrás de la masa. Se comprueban de forma parecida. Marco lo está modificando rápidamente para mostrarlo. Un momento. Sí. Para realizar esta medición, utilizaremos un procedimiento parecido. Empezaremos también con la medición de la tensión de batería, 12,6 voltios. También realizaremos una medición en el consumidor y veremos el valor en milivoltios. Así podemos comprobar una interrupción. Supongamos que comprobamos la tensión en el lado negativo y que empiezo a medir desde el consumidor. Buscamos la tensión y vuelvo a buscar varios puntos de comprobación hasta que se vuelven a obtener los 12 voltios de tensión. Debido a que una lámpara funciona, la luz del intermitente, podemos acotar la avería. Entre el punto de medición donde se encuentra la punta del multímetro y el consumidor, en la luz del cruce, se encuentra la interrupción del circuito. Ya han conocido la primera avería, la interrupción. Pero tenemos otro tipo de avería, la resistencia elevada en un cable. Es difícil distinguirlo ya que sigue fluyendo la corriente por el circuito a través de una resistencia. Exacto. He montado esta resistencia en el circuito que tiene un valor de 47 ohmios. Lo veremos claramente en nuestro consumidor, ya que la bombilla apenas se ilumina. La reclamación del cliente en este caso sería que la luz de cruce es muy débil. ¿Cómo debemos proceder para localizar la avería? Por supuesto, debemos reproducir la avería para poder diagnosticarla. Para diagnosticar la avería realizaremos una medición de resistencia. El multímetro se debe ajustar a la escala de resistencias, es decir, en ohmios. Debido a que el multímetro tiene una tensión propia, el circuito se debe comprobar sin tensión. Medimos la resistencia total y vemos que está alrededor de unos 52 ohmios. Si desmontamos el consumidor y volvemos a medir, vemos que la bombilla tiene una resistencia aproximadamente de 5 ohmios. Con lo cual, 52 menos 5 son 47 ohmios. Esta es la resistencia que hay en el circuito. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo medimos? ¿Cómo podemos detectar dónde se encuentra la resistencia? ¿En el lado positivo o en el lado negativo? Empezaré con una medición de resistencia en el lado de masa. Aquí vemos que no hay resistencia, por lo tanto el cable está bien. Y ahora efectuamos lo mismo en el lado positivo. Aquí vemos que la resistencia es de 47 ohmios. Se pueden comprobar otros puntos de medición hasta que la resistencia nos dé un valor cero. De esa forma hemos acotado la posición de la resistencia en el circuito. ¿No se podría comprobar la continuidad con el multímetro? Seguro que es uno de los métodos más utilizados. Sí, este método es muy utilizado. Precisamente cuando se está localizando una avería en el vehículo y se deben medir las resistencias. No se puede mirar siempre el valor en el display cuando se está trabajando dentro del habitáculo del vehículo. Entonces confiamos en el pitido del multímetro. Tengo aquí un fusible térmico, como el que se monta, por ejemplo, en un Passat B5 para los elevalunas. Lo conectaré en ambos contactos. Espero que funcione. Ya se puede escuchar el pitido. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Han escuchado el pitido? ¿Qué conclusión podemos sacar con este sonido del multímetro? El fusible térmico está conforme. El fusible térmico está averiado. O bien la comprobación no es la más adecuada. Marquen la respuesta que consideren correcta. La tercera respuesta era la correcta, ya que la comprobación no es la más adecuada, porque es incompleta. Exacto. Con los fusibles térmicos debemos tener cuidado, ya que no nos podemos fiar solamente del pitido, sino que también deberíamos mirar el valor del display del multímetro. Vemos que aquí tenemos un valor de resistencia superior a 30 ohmios.
Marco, sé que has manipulado este fusible. Muéstranoslo en el gráfico y explícanos por qué el multímetro ha detectado una continuidad y ha sonado este pitido. Primero hablemos de la estructura de un fusible térmico. En este fusible térmico se monta un bimetal, y cuando el bimetal se calienta, bien sea por sobrecarga del sistema o por un cortocircuito, entonces el bimetal se separa y tendremos un circuito abierto. Es decir, los elevalunas no funcionarían. En este caso he manipulado el fusible, es decir, el contacto del bimetal está abierto en este lado del fusible. Y a pesar de ello, el multímetro ha reconocido una continuidad al realizar esta medición. No mediante el bimetal, porque está abierto, sino mediante este pequeño cable y esta bobina. Nuestro multímetro ha detectado una continuidad de paso. Cuando el sistema está sobrecargado, el bimetal se calienta y abre este contacto. Entonces no funcionarían los elevalunas de la ventana. La bobina se encarga de calentar el bimetal para que no cierre el conector. Si no tuviésemos esta bobina, el bimetal se abriría y se cerraría continuamente, con lo cual afectaría a los contactos quemándose y se estropearía el fusible térmico. El pitido del multímetro no es suficiente. Tengan siempre a la vista el valor del display del multímetro cuando efectúen la medición. Es difícil cuando tenemos averías bajo carga, ya que la medición de resistencia no es útil. Marco, ¿qué alternativas tienes? Existe una medición muy fiable, que es la medición de caída de tensión. Es decir, no solo mide la tensión como la hemos realizado anteriormente, sino que mide la tensión bajo carga. Aquí vemos cómo la bombilla se ilumina y se produce una caída de tensión. Me gustaría mostrarles de forma sencilla cómo se realiza una medición de caída de tensión. De nuevo debemos ajustar el multímetro a la escala de voltios. Comencemos realizando la medición colocando la punta de medición del multímetro en el lado negativo y en el lado positivo. Mediremos la tensión de la red. Fijémonos en el valor 12,5 voltios. Aquí tenemos la tensión de red de a bordo. Volvemos a medir en el consumidor y en este punto vemos que hay 5,4 voltios. Ahora podemos calcular 12,5 voltios menos 5,4 voltios. Hay una caída de tensión en el sistema de aproximadamente 7 voltios. Y ahora debemos buscar dónde se encuentran esos 7 voltios. Procedemos de la manera siguiente. Miraremos en el lado de masa. Lo colocamos en este punto simplemente porque es más visible. Colocamos la punta de medición negra y la punta de medición roja a masa. Y verificaremos una caída de tensión. El valor es muy pequeño. Está en el rango de los milivoltios. Por tanto, en el tubo no tenemos caída de tensión. Así que debo buscar una caída de tensión en el lado positivo. Procederé de la misma forma que antes, con la punta de medición roja colocada en el positivo y con la punta de medición negra colocada en el lado positivo. Es decir, realizamos la medición tras el consumidor. Si leemos ahora en el multímetro, vemos que hay una caída de tensión de 7,1 voltios, justo lo que habíamos calculado. Ahora debemos seguir buscando la avería. Continuaré midiendo delante del fusible. Seguimos teniendo una caída de tensión de 7 voltios. Medimos delante del fusible y de nuevo detrás del interruptor. Vemos que la caída de tensión es muy pequeña, de nuevo en el rango de los milivoltios. Por tanto, la avería está entre el interruptor y el fusible, el S21. Hemos realizado una medición de tensión, de resistencia y de caída de tensión. Ahora tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la medición más fiable para comprobar el estado de un circuito eléctrico? Tienen 4 posibles respuestas. Una medición de resistencia sin carga. Una medición de tensión directamente en el consumidor. Una medición de caída de tensión bajo carga. O una medición de la corriente que fluye por el consumidor. De nuevo, la respuesta correcta era la tercera. Si desean comprobar el circuito, deben efectuar una medición de caída de tensión. Marco, ahora te toca hablar a ti. Gracias. Bajo carga aparecen averías que no se ven con una medición de tensión sencilla. Por eso la medición de caída de tensión es realmente la medición más fiable que podemos realizar. Si no tenemos interrupciones, realizamos una medición de tensión, especialmente en consumidores que necesitan mucha corriente, como por ejemplo elevalunas, sistemas de iluminación, etc. En estos casos, es muy útil la medición de caída de tensión. Acaban de conocer los diferentes métodos de medición para analizar un circuito eléctrico. Enseguida continuaremos con los cortocircuitos, pero antes queremos saber las dudas que les hayan surgido. La primera pregunta nos llega de Bernard Sincius. ¿De dónde obtienen la corriente del intermitente, la bombilla y la luz de posición en el tablero?
Veo que han prestado mucha atención. Hemos hecho un poquito de trampa. La corriente la obtienen del lado inferior de este tablero, simplemente para facilitarles una mejor visualización. Como he dicho, he intentado reproducirlo tal como se ve en el esquema eléctrico. Si se fijan, verán que son uniones de cables internas, es decir, verán que son conexiones de cables internas en el recuadro 49. La corriente se deriva hacia el otro lado. Tenemos una pregunta del servicio oficial ELSE. ¿Por qué se debe medir el fusible térmico si no se puede estropear? El fusible térmico es difícil que se pueda estropear porque si hay una avería o una sobrecarga, se abre y cuando la sobrecarga ya no existe, se cierra el bimetal. Por ejemplo, cuando los niños han dejado de jugar con el interruptor de elevalunas, el fusible térmico se enfría y se vuelven a cerrar los contactos. Pero puede suceder que los contactos se quemen de tanto abrir y cerrar el bimetal. Entonces se crea una resistencia elevada y la corriente quiere fluir por el cable de la bobina. Entonces el fusible siempre estaría abierto. Por ese motivo deberíamos comprobarlo. Puede pasar que un fusible térmico se estropee, y es un fallo que nos podría ocurrir en la práctica. Y la última pregunta de esta ronda es de Jens Potras. ¿Qué valor puede tener como máximo una caída de tensión? Más o menos de un 10% de la tensión de batería. Es decir, en un vehículo con 12 voltios sería de 1,2 voltios. Pero con este valor debemos tener cuidado, ya que 1,2 voltios es una caída de tensión considerable. Otro ejemplo de los sistemas eléctricos de los automóviles es el cable de carga del generador hacia la batería. Este debería tener como máximo una caída de tensión de 0,2 voltios. En un vehículo con faros con LEDs, la caída de tensión es de solamente 0,2 voltios. Si se montan faros convencionales, es de unos 0,5 voltios. Debemos tener en cuenta que una cierta caída de tensión es normal, porque existen diferentes contactos de conexión. Y en la mayoría de conexiones, en el conector se dan pequeñas caídas de tensión. En la primera parte del programa hemos hablado de resistencias e interrupciones, es decir, de interrupciones no deseadas, por decirlo así. Ahora continuaremos con los cortocircuitos a positivo y a masa. El cortocircuito a masa es más fácil de diagnosticar, ya que normalmente funde el fusible. ¿Cómo se realiza la localización de esta avería? Tienes razón, el fusible se funde. He provocado un cortocircuito a masa con este cable azul. Podríamos suponer que cuando se accione el interruptor, el flujo de la corriente irá hacia los consumidores, pero no es así. El consumidor tiene una resistencia, por lo que la corriente tomará el camino más sencillo a través del cable azul, que va directamente a masa o a negativo, pues es donde hay menos resistencia. Por aquí fluye mucha corriente y los cables se calientan. Para proteger el componente y los cables, se monta un fusible. El componente más débil sería el ramal de cables, que seguramente se quemaría. Veámoslo. Activo el interruptor y podemos ver y oír cómo el fusible se funde. Ahora podemos localizar la avería. Han visto que el fusible se ha fundido cuando he activado el interruptor. Es decir, el cortocircuito debe estar detrás del interruptor o quizá en el interruptor. También realizaremos una medición de resistencia. Para ello, quitaremos la tensión del circuito. Mediremos en primer lugar la resistencia total. ¿No se debería sustituir el fusible? Sí, sustituimos el fusible y buscamos un punto de medición tras él. Detrás, exacto. Desmonto el consumidor, es decir, la bombilla. Al medir la resistencia, esperamos encontrar una resistencia infinita, ya que tenemos el cable interrumpido aquí. Pero el resultado que obtenemos es otro. Vemos que tenemos una resistencia. Existe alguna conexión entre el lado positivo y el negativo. Podemos localizar la avería separando los diferentes conectores del tablero. Si vamos al interruptor, vemos que tenemos una resistencia infinita, que sería lo correcto. Si colocamos la punta de medición en este punto, vemos que no hay casi resistencia, lo que no sería correcto, porque el circuito está separado. Es decir, en este cable tenemos un cortocircuito a masa. Entonces se deben buscar los puntos de medición de nuevo y se comprueba. En el cortocircuito a positivo funciona de forma parecida al cortocircuito a masa, ya que está delante o detrás del consumidor. Solamente existe una diferencia con el cortocircuito a masa, que el fusible no se funde con un cortocircuito a positivo. Y tenemos otro caso que no lo hemos visto todavía. Exacto. Con un cortocircuito a positivo, la reclamación del cliente sería que un consumidor no se apaga. Se lo mostraré. He desconectado el interruptor y no obstante la bombilla sigue iluminada. Incluso puedo desmontarlo. Aquí pueden ver que en el cortocircuito a positivo hemos puenteado prácticamente el interruptor. Esto es un indicio que hay un cortocircuito a positivo.
Aquí podemos utilizar de nuevo el método de medición de resistencia para localizar la avería. Para ello debemos dejar sin tensión el circuito. Vuelvo a desmontar el consumidor. En el vehículo lo más sencillo sería soltar la conexión. Realizamos de nuevo una medición de resistencia. El multímetro está preparado. Lo mediré para mostrarlo. Aquí no hay resistencia. Esto sería correcto porque aquí tenemos esta conexión. Pero en este otro punto de medición, detrás del interruptor, debería haber una resistencia infinita, ya que hay una interrupción, y vemos que no es el resultado que esperábamos. Hemos podido comprobar que tenemos una conexión directa a positivo, es decir, sin resistencia. Por lo tanto, la avería está aquí. De nuevo tengo una pregunta para ustedes. ¿Con qué medición detectamos un cortocircuito a masa? ¿Con una medición de caída de tensión? ¿Con una medición de resistencia de todo el circuito eléctrico bajo carga? ¿O con una medición de resistencia sin consumidores con el circuito abierto? De nuevo, la respuesta correcta es la tercera. La forma más rápida para detectar un cortocircuito a masa es con una medición de resistencia sin consumidores y con el circuito abierto. No se puede efectuar una medición de caída de tensión porque el cortocircuito está en el cable. Y las resistencias no se miden bajo carga. Hasta ahora hemos explicado averías que aparecen en un circuito eléctrico de 12 voltios. Pero también tenemos cables en la unidad de mando que pueden sufrir interrupciones o cortocircuitos. Hemos recreado un circuito de una unidad de mando. Marco, ¿podrías explicarlo? Expliquemos su estructura. El símbolo del transistor es la unidad de mando del motor. Tenemos un cable que va hacia un sensor. En este caso, el componente es un NTC, un sensor de temperatura y el cable de señal hacia la unidad de mando. ¿Cómo podemos efectuar una localización de averías? También con una medición de resistencia. Para realizar esta medición es muy importante que la unidad de mando se desconecte del mazo de cables. Podemos comenzar con una medición de resistencia total, que siguen siendo 2,4 kiloohmios. Si calentamos un NTC, veremos que la resistencia disminuye. Así funciona un NTC. Tiene un coeficiente de temperatura negativo. Es decir, a mayor temperatura, la resistencia disminuye. Lo pueden comprobar en el siguiente gráfico. Con aproximadamente 30 grados, estamos alrededor de 2 kiloohmios o 2000 ohmios. Vemos que la tensión que va a la unidad de mando se modifica, y la unidad de mando interpreta este valor y, consecuentemente, prolonga o acorta el tiempo de inyección en los inyectores. Seguramente los NTC aparecerán en las próximas emisiones cuando hablemos de la comprobación de componentes. El circuito que tenemos aquí consta de cables de señal, y con este circuito llegamos a la quinta avería eléctrica, el cortocircuito entre sí. ¿Cómo lo podemos reconocer? Para mostrarlo he desmontado el sensor y he realizado un cortocircuito que ignoraremos, ya que en un vehículo no lo veríamos a simple vista. Comprobemos el circuito con una medición de resistencia en el cable de alimentación y vemos que casi da 0 ohmios, es decir, está correcto. En este segundo paso comprobamos la señal del cable, es decir, el cable del sensor hacia la unidad de mando, y vemos que también está correcto. Bien, entonces podríamos decir que ambos cables están conformes. El problema no está en el mazo de cables. Pero he olvidado una medición, la medición de resistencia entre los dos cables, el cable de señal y el cable del sensor. Esperamos que en este punto tengamos una resistencia infinita, ya que el sensor de temperatura está desmontado. Pero el resultado nos sorprende. Tenemos una resistencia muy baja, casi 0 ohmios. Es decir, este es el indicio más claro de un cortocircuito entre sí. El cable de señal y el cable del sensor en algún momento se han unido entre sí. Mediante estos puntos de medición deben encontrar con más exactitud el cortocircuito. Ya saben ustedes cómo pueden comprobar los circuitos eléctricos. Si tienen preguntas sobre la medición de resistencia, sobre la medición de caída de tensión o quizá incluso sobre la medición de la tensión que hemos hablado al principio del programa, envíen su mensaje. Heinz-Jürgen Romer ha sido el primero en enviar su mensaje. ¿Cuál es el método de medición más exacto para las señales moduladas por amplitud e impulso? Con las señales moduladas por amplitud e impulso tenemos un problema. Esa señal en sí es un rectángulo. Dependiendo de la amplitud de pulso variará la tensión, con lo cual tendrá un mayor o un menor voltaje. Una señal modulada por ancho de pulso, la abreviatura es PWM, se usa por ejemplo en el dimmer de la luz del cuadro de instrumentos, para controlar su luminosidad. Los cables con señales moduladas por amplitud de pulso se deben comprobar siempre con un DSO,
ya que con el DSO podrán ver con precisión cuál es la tensión, que por lo general debería ser como la tensión de la batería. Y si no se alcanza esa tensión, por ejemplo si la tensión es de 8 voltios, significa que hay un problema en el cable y debemos delimitar la avería para poder detectarla. Jürgen Nissen tiene otra pregunta. ¿Cómo se produce un cortocircuito entre sí? Los cortocircuitos entre sí, o cortocircuitos en general, se suelen producir cuando no se ha realizado correctamente una reparación. Por ejemplo, mazos de cables pelados que se pueden juntar entre sí, o también en los componentes averiados se pueden producir cortocircuitos. Pero si todo está bien montado en el vehículo, no se debe producir ningún cortocircuito. Eso estaría muy bien. Heinrich Hauens plantea el siguiente caso. ¿Cómo se mide la masa si se toma de la carcasa del componente, por ejemplo, en el caso de un interruptor de presión de aceite? Tengo que pensar un poco y hacer memoria. Cuando la masa la toma del mismo componente, debemos localizar el punto de masa correspondiente o tomar la masa de la carrocería y entonces podemos efectuar la medición. Esta ha sido la última pregunta de esta emisión. Me gustaría plantearles una pregunta a ustedes. ¿Qué averías creen que se producen con más frecuencia en el sistema eléctrico? Unidades de mando defectuosas, conexiones de cables flojos o defectuosos, cortocircuitos o actuadores y sensores defectuosos. La avería más frecuente ha sido la número 2, conexiones flojas o defectuosas. A partir de hoy, ya conocen las averías más importantes en los circuitos eléctricos. Hemos hablado de 5 averías: la interrupción, la resistencia elevada y los cortocircuitos a positivo, los cortocircuitos a negativo o cortocircuitos entre sí. Deseo que tengan un buen día y que nos volvamos a ver aquí, en el próximo curso de Volkswagen Televisión.